Hola, ¿cómo están? Doc on the Rocks. Gracias por sintonizar este nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos a nuestro invitado especial, Marvin Martínez, o conocido como Lick en Cantinas. ¿Cómo estás? Bien, Qué gusto verte. Gracias por igual, venir. Gracias por la invitación. Y bueno, no podemos empezar de otra forma, Lick. Lick en Cantinas. ¿De dónde sale ese apodo? Contanos. Fíjate, es que realmente todo eso nace porque me fascina la música de Bunbury. Y después sacó un disco que se llama Licenciado Cantinas. Entonces cuando yo quise buscar el usuario de Licenciado Cantinas, pues ya estaba agarrado, ya alguien lo tenía. Entonces tuve que agregarle nada más Licenciado en Cantinas. Y se quedó y nunca lo cambié. Y cuando sentí la mara, Lick, yo... ¿Pero eso lo pusiste en dónde? En Instagram. En Instagram. Así fue. Y por tu afición al tema de los bares, que me fascina. Pero mira cómo te tengo fichado. ¿Qué pasó con Deja Vu? Deja Vu, estuve en un voluntariado donde pues así me decía todo el mundo, Deja Vu. Y cuando sentí todos estos amigos llegaban, la mano del voluntariado llegaba al bar donde yo trabajaba en ese entonces, en Fridays. Y todo el mundo, Deja Vu, Deja Vu, Deja Vu. Y yo, entonces cuando sentí, hasta la gerente me decía Deja Vu, ahí todos los compañeros de trabajo, y se terminó quedando como Deja Vu. Pero ahora ya migraste totalmente a Lick en Cantinas, ¿no? La verdad es que me migraron de apodo, migraron de apodo porque igual hay gente que me dice Deja Vu, hay gente que me dice Lick, hay gente que me dice Marvin. Pero buenísimo. Bueno, a mí llega Lick en Cantinas, estaba buenísimo. De hecho, así te conocí hace años. Pero bueno, contanos, Lick, ¿cómo comenzaste en esta industria? Un poco tu historia. ¿Cómo hemos estado hablando con varios personajes influyentes en la industria de cómo se comienza? Entonces, ¿cuál fue tu historia? ¿Cómo comenzaste en esta industria? Comienzo por la necesidad de encontrar un trabajo y poder pagarme la universidad. Así es como inicio en este rollo. Entro a Fridays, empiezo a trabajar ahí, ¿Estudiaste? No. O sea, sí he estudiado, pero de forma autodidacta. Empírica, no, autodidacta. Perdón, es diferente. Y he autogestionado el conocimiento al que quiero llegar, al que quiero Pero poner. cuando entraste a Fridays... Cuando entré a Fridays, tenía una persona que me empezó a capitar, que era Marvin, el Chimichanga. Y él fue mi primer catedrático solo apodos. Fue la primera persona que se puso a decirme, mira, esto se hace así, esto se hace así, esto se corta así. Ya estando trabajando. Ya estando en la barra. Él fue el primer capacitador que yo tuve. Qué cool. Y a raíz de eso me empiezo a interesar un montón en la coctelería, y me doy cuenta de que lo que me estaban enseñando en el lugar era completamente limitado. Era limitado, estaba encajonado. Por supuesto, los receta de Fridays, dijéramos, los de cómo hacer que la marca les pedía, o los parámetros que la marca establecía. Pero la curiosidad me hizo empezar a indagar, a buscar a personajes en el internet, libros, leer sobre los destilados, aprender qué era un destilado, qué era un licor. Todo eso empiezo a hacerlo de forma autodidacta, y me doy cuenta de que había un mundo gigantesco fuera de Fridays. Que no te estaban enseñando. Y que no era permitido. Que te tenían enfrascado, básicamente. Completamente enfrascado. Y agradezco ese empleo, ¿sabes? Porque creo que me abrió los ojos a un montón de cosas. Pero sí, yo tenía que migrar muy rápido de ahí. Porque... ¿Cuánto tiempo estuviste? En total estuve como un año. Un año, y después de eso... ¿Qué pasó? Empiezo a rebotar en un montón de lugares, un montón de siempre bares. Tras la barra, siempre tras la barra. Siempre tras la barra, y terminando de estudiar, yo estudié fisioterapia. Fisioterapia, wow. Sí. Wow. Imagínate, fisioterapia, y pues después, por azares de la vida, me retiro de la fisioterapia y me empiezo a dedicar de lleno a los bares, sin saber que esto era lo que quería. quería. ¿Te retiraste de los estudios o ya trabajabas en algo de fisioterapia? Estuve haciendo prácticas en un hospital. ¿Y ahí dejaste la barra, o en las noches te ibas a En las noches. Yo estudiaba durante el día. Y en las noches me iba a trabajar a las barras. Y pues después de eso, pesó más el mundo de la noche, porque definitivamente yo soy una persona que vive de noche.
empezó a tener más peso en mi vida y desistí de los estudios y me dediqué a los bares. Pues, pero aquí. Te empezaste a hacer un nombre, etcétera, etcétera. De hecho, ahí tengo contarnos en 2015 con el World Class. ¿Dónde estabas en 2015? ¿Cómo te llaman al World Class? ¿Cómo paras participando en el World Class? Fíjate que, bueno, primer año que vino World Class a Guatemala fue en el 2014. Okay. Fue cuando ganó Raúl. Correcto, que lo tuvimos aquí también, nos contó. Raúlito, en el 2014 él fue el que ganó. Ajá. No me permitieron participar en el 2014. Entonces vengo yo y pues... ¿Pero por qué? Porque yo estaba en una cuenta, yo estaba administrando un bar, que era una cuenta que no les consumía producto a la productora que lo organiza, exacto, o a la distribuidora que lo organiza. Okay. Entonces traté de entrar como independiente y no me lo permitieron. Okay. Entonces me quedé como fotógrafo del evento. Yo me fui con mi cámara, les tomé fotos a todos los participantes y ahí las tengo guardadas todavía del primer World Class. O sea, participaste. Sí, estuve, pero de fotógrafo. Okay. Después de eso, ya en el 2015, pues, estaba trabajando en un bar acá en Zona 10, en Matute. Ajá. El difunto Matute. Después de eso me voy a trabajar con Licorera y estando ahí... pero en Licorera ya no era de bartender, eras brand en masa. Sí, pero lo que yo trabajaba con ellos era el Turbotran. Yo hacía la coctelería cuando ellos traían a personas del extranjero a conocer toda Guatemala, nos tocaba viajar y en todos los lugares a donde íbamos yo era como el bartender de ellos y hablando sobre la marca. Qué cool. Después de esto, viene World Class, anuncia que está el 2015 se anuncia. Sí. Cuando intento entrar, en el trabajo me dijeron, no tenés tiempo para esto. Ajá. Y dije, no tengo tiempo para el trabajo, yo voy a participar. Y muy bien. Me zafo. Tenías esa espinita todavía. Totalmente. Yo siempre tenía la intención de participar, yo quería participar. Ajá. Desde un año antes venía con esa intención. Y ya en el 2015 pues crece un poco la competencia, la cantidad de personas que se empiezan a inscribir y los interesados ya éramos más. Ajá. Y después de esto entro a un bar en Cayala, empiezo a trabajar ahí. Pero no había sido la competencia todavía. No había sido. En el Inter entraste a un bar en Cayala, ¿okay? Sí, porque no me permitían, estando en este otro trabajo, no me permitían competir. Dejé el trabajo. Me voy para el bar y estando ya dentro del bar tampoco me querían dejar competir. Dije, no, entonces me retiré. Y pues bueno, entro a competir a World Class. Tuve la dicha de ganar. Ganaste en 2015. Contanos un poquito rápidamente la experiencia. ¿Entras? ¿Qué sucede? ¿Qué te evalúan rapidito? ¿Cómo es? Hay varias etapas de la competencia. Etapas de maridajes, etapas de velocidad, etapas de creación. Son diferentes. Son muchas etapas en las que se califican distintas cosas. Cada una tiene su propia evaluación. Ya. Ok, y ganás. ¿A dónde te fuiste? Me fui para Sudáfrica. Wow. Ya estando pues, metido en el rollo de World Class, nos tocó ir a Sudáfrica. Anterior a esto fue lo del bootcamp en Panamá. Claro, que también nos lo comentó Raúl. Lindo ese bootcamp, porque llegás a darte cuenta de un montón de cositas que pues, puntualmente en Guatemala en ese entonces estábamos en pañales. Yeah. Estábamos en pañales, pero pues, el objetivo era crecer, aprender. Y te vas a Sudáfrica, una experiencia, me imagino. Pues, la verdad es que espectacular. A mí sí me cambió la vida ese viaje, me cambió la vida, el rumbo de la vida, porque a partir de ese momento saliste es donde... de la burbuja de Guatemala, básicamente. Sí, y me doy cuenta que el punto focal de mi vida es esta industria. O sea, yo no me veo en esta vida haciendo algo diferente que esta es de tu esta pasión, industria. Dijéramos. Los alimentos y bebidas, es lo que me gusta. Buenísimo, ¿no? Qué interesante. Interesante porque también, dijéramos, cuando... Y lo digo por Raulito también, la experiencia fue casi parecida en cuanto a lo que él vivió y lo que él inspiró o lo que lo marcó, llamémosle, como lo estás diciendo vos, que te marcó, te cambió la vida. Y eso me lleva al siguiente punto. ¿Regresás y en qué momento empieza el bebedero? Bueno, de esto estamos hablando ya 8 años después de correcto, que yo regresás, empezás a chambear. Regreso y decido montar un bar en Antigua Guatemala con Raúl.
Con Raúl montamos el primer bar de dedicado a la coctelería en el país. No vendíamos ni cerveza ni comida. O sea, si vos llegabas era porque ibas a tomar cócteles y agua pura. Era lo que teníamos. Que no había en ese entonces. No había coctelería, entonces fue un boom. Ese bar fue un boom. Y de ahí creo que nace un montón de aristas y brazos de lo que es la coctelería hoy en Guate. Un montón de gente que... Ok. ¿Salís de ese proyecto? Después de eso, me quedo trabajando en eventos privados. Tengo la dicha de que... ¿Qué fue cuando nos conocimos? En un evento, sí, ¿Qué fue eso? Fue ya... No sé me acuerdo si fue pre-pandemia, pero... 2019 fue. Okay. Sí. Y pues me empiezan a salir eventos privados, que eso lo trabajo bastante. La verdad es que sí, todavía. Trabajo eventos privados. Y eso fue lo que hice durante todo el tiempo hasta que pues llega el momento del bebedero, que eso fue a media pandemia. Nos metimos a media pandemia. O sea, todo cerrado. Todo cerrado y nosotros en reunión, o sea, las limitantes de horarios y demás, y nosotros reuniéndonos para abrir un bar. Buenísimo. ¿Y cómo fue ese proyecto? Contanos, ¿qué es el bebedero? ¿Cómo nace? ¿Cuál es su filosofía? ¿Cuál es la...? Yo llego porque me hace una llamada un buen amigo y me dice, mira Marvin, pues habemos 3 personas en un proyecto y queremos una 4ª persona, ¿te interesaría reunirte con nosotros? Empiezo a escuchar del tema y me doy cuenta que uno de los fuertes del proyecto es el bar. Y dije, no, sí me interesa, me súper interesa. Me agregué al proyecto y para ese entonces éramos 4 personas en la sociedad, en este momento quedamos 2. Pero ya te estoy hablando 3 años después, claro, ¿no? de haber iniciado con el proyecto. ¿No? ¿Y qué es el bebedero? Porque yo recuerdo, o sea, obviamente hablamos del bar, pero yo recuerdo cuando hablaba con vos y tenías todavía la idea del bebedero, decías que no era un bar, sino era un centro cultural, o había un tema ahí cultural en tu idea, dijéramos inicial, había un ecosistema ahí cultural y obviamente el bar, ¿verdad? El bebedero del Siquín está adentro de una casa que es en la zona 1 para la audiencia. Está en la zona 1, Sexta Avenida. Se llama el Pasaje del Siquín. Entonces, todo el Pasaje del Siquín es un lugar donde ocurren distintas cosas, desde un concierto de música clásica, hay degustaciones de coctelería, ayer hubo un tasting de tequila. Hemos hecho cenas privadas, bodas adentro del pasaje. Entonces, galerías, que eso también... O sea, va más allá, dijéramos, que simplemente un bar. Completamente, sí. Porque yo recuerdo cuando me explicabas todavía en bosquejo la idea. Listo. ¿Y qué tipo de... Ya hablando puntualmente en el bueno, primero, ¿qué es Siquín? El Siquín es... En la cosmovisión maya está representado por un ave, es un nahual. El Siquín, entonces por eso es donde beben las aves, en un bebedero. Por eso es el nombre del bar. Excelente. Hablemos de la coctelería del bar. ¿Qué tipo de coctelería se sirve? ¿Cuál es tu visión? En este momento tenemos un menú que está por cambiar, que por ahí acaba la quincena del mes que viene cambia. Estaba basado mucho en coctelería clásica y la coctelería insignia del bar, que son las aves raras. Correcto. ¿Qué son las aves raras? Las aves raras... Esas son de tu inspiración. Sí, las formulaciones las hago yo y yo envaso, y el tema es que está inspirado en 4 arquetipos de personalidad. A un inicio éramos 4 socios, como te contaba, entonces cada uno aportó un arquetipo de personalidad. Son 4 aves raras, o sea, correcto. 4 cócteles que se llaman aves raras. Las aves raras, que es la línea, y es el forajido, el amante, el creador y el héroe. Cada uno aportó uno y pues ahí está. Eran como los arquetipos de los socios en aquel entonces. Correcto. Y en base a eso desarrollaste una receta para cada uno. Para cada uno. Y es hoy por hoy lo que yo he visto que es como el imán, lo que la gente le intriga, dijéramos, del bar, y que cuando lo prueban obviamente se quedan. Sí, la gente llega por las aves raras y después, al esperar una propuesta, regularmente la gente espera una propuesta de coctelería creativa y todo, que no está mal, pero nosotros estamos muy apegados a la coctelería clásica, todas esas viejaditas que nadie te dice que eran parte de la coctelería clásica.
pero que son unas joyas de cócteles. ¿Y haces es coctelería clásica per se o con twist? ¿O con innovación? No, la coctelería clásica. Y las Aves Raras, que es como la coctelería de autor. Correcto. ¿Y qué va a cambiar ahora en el nuevo menú respecto de las Aves Raras? Por ejemplo? No. Las Aves Raras son inamovibles. Okay. Lo que va a cambiar son los clásicos. Los clásicos también se quedan. Lo que vamos a tener ahora son distintas líneas de coctelería. Hay una línea que se llama El Prólogo, que está inspirada en un libro que escribe Pablo Neruda y Miguel Ángel Asturias, que se llama Comiendo en Hungría. Ya. Entonces, en el prólogo del libro, Ajá. El escritor del prólogo dice que probablemente escribir un prólogo es algo complicado, pero tomar un aperitivo no. Entonces a su prólogo él le llama el aperitivo. Entonces por eso yo a mis aperitivos le voy a llamar el prólogo. Wow. No, me encanta que digamos en tu coctelería siempre hay una inspiración y una historia detrás, bien hilada, dijéramos, y que eso te da vos la inspiración final. ¿Que ya lo tenés o todavía? Ya estamos por salir, como te menciono, ahorita para la quincena de julio. Listo, pues vamos a ir a... Por ahí te va a llegar la invitación. El romanticismo detrás de la inspiración, que está súper bueno. ¿Y qué otros proyectos tenés a futuro? Ahorita estamos planeando el tema de un cafecito. Okay. Queremos indagar e involucrarnos en el mundo del café. En el mismo lugar, en el mismo dentro pasaje. Dentro del mismo pasaje. O sea, sería en la parte de atrás de donde está el bar. ¿Más o menos para cuándo crees que va a estar eso? Para la audiencia que quiera. En octubre. Para octubre, que es el aniversario del bebedero, salimos con todo. Sí. Qué cool. Lick, ¿qué es lo que más te gusta de esta industria y lo que menos o lo que podría mejorar? Lo que más me gusta de la industria es los vínculos que generas. Creo que me he dado cuenta de cuán afín soy con mucha gente. Lo que te mencionaba, por vivir de noche. ¿Sabes? La gente que vive de noche, la gente que llega al bar, ese personaje que te cae de las 10 de la noche en adelante, ya vas armando una comunidad, una familia, ¿sabes? Del bar. Yeah. Y eso es lo que a mí me encanta de esto, de lo que puedes generar con esta industria. Esas familias, esos núcleos de gente. Y lo que quisieras cambiar, mejorar, o lo que no muy te llega, como decimos en esta industria. El horario de la ley seca. Puntualmente aquí en Mate. Ajá. Yeah. De verdad, ¿sabes? Yo sí creo que eso cambiaría el rumbo de esta industria. Yeah. La ley seca, que no existiera, pues no tiene sentido de ser, creo yo. Sin embargo, no se ve por dónde. Y en otras realidades, obviamente, sucede totalmente lo contrario, ¿vale? Entonces, pero bueno. El impacto que tiene también en la economía. Digamos, pero bueno, ese será otro tema de conversación. Por último, Lick, contanos una anécdota, sea la más chistosa, la más extraña, de la que te recordes ahorita, algo que te pasó detrás de la barra o estando detrás de una barra. Muchas, obviamente. Muchas, pero creo que me quedo con las experiencias de conocer gente con la que puedo 1 año, 2 años, 3 años seguir en pláticas, seguir generando amistades, negocios. Me imagino las conversaciones de un bar. Cabal, a esa hora y en las primeras, que después obviamente te quedas ya con la... Llegan un montón de psicólogos. A los psicólogos les damos tratamiento nosotros, los bartenders. Ellos llegan a terapia. Llegan a terapia conmigo. ¿Sí? Bueno, pues ahí lo tienen, audiencia, psicólogos o no, ¿verdad? Si quieren ir a recibir terapia, definitivamente terapia de coctelería, ¿verdad? Tienen que ir al bebedero en la zona 1. Cocteloterapia en la zona 1 en el bebedero. Así es que gracias por estar aquí. Gracias, Pato. Y seguramente te seguiremos invitando para otros temitas que tengamos. Y a la audiencia, estén pendientes de los episodios del podcast de Doc on the Rocks. Hasta la próxima. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segmento de cata del podcast de Doc on the Rocks. Wayne, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Nítido. Contame qué vamos a catar hoy. Bueno, para hoy tenemos un Larceny Kentucky Straight Bourbon, 46%. Ahí lo pueden ver la audiencia, listo.
¿Y qué te puedo contar de este bourbon? Bueno, de la destilería, obviamente es hecho en Estados Unidos. Al ser un straight bourbon, ya sabemos que estuvo añejado por lo menos 2 años, ¿sí? En barrica de primer uso, y quemado, como lo dice la regulación de Estados Unidos. Esta es una destilería que se especializa, Wayne, en wheated bourbons o wheated whiskies, que son whiskies que tienen como segundo grano principal el trigo. En este caso, el mash bill o la combinación de granos del cual se elaboró el whisky es de 68% de maíz, que entonces cumple con la norma de 51 más, 20 de trigo, segundo grano principal, y 12 de cebada malteada. Así es que, bueno, la historia cuenta que John E. Fitzgerald, por eso se llama, bueno, aquí está el nombre. John E. Fitzgerald era un agente de la tesorería y que por el cargo tenía llaves a las bodegas de donde estaban añejando el whisky, y él siempre iba a robarse no sé en qué, pero se robaba de las barricas donde estaba el whisky que tenía trigo o el wheated bourbon. Entonces esas barricas se llegaron a llamar barricas Fitzgerald, o así les llamaban, y por eso se quedó esta destilería como especializada en whiskies que tienen como segundo grano el trigo. ¿Verdad? Entonces, bueno, démosle la cata. Salud. Color bronce oscuro. Bronce llegando a cobrizo. Lleva ratos de no catar un bourbon, pero qué rico. Sí. El alcohol está un poco intenso. Tiene un poquito más de alcohol que la mayoría. Definitivamente el dulzor, el maíz está ahí. Tiene mucho, yo no sé si es el trigo o no, pero sí tiene muy pronunciado el grano en aroma. Sí, bastante el grano, un poco de fruta del trigo también. Frutal. ¿Qué fruta sentís? Son entre higos, pasas y dátiles. Correcto. Siento un poquito de mielita de abeja ahí. Miel de abeja. Un poco de manzanita verde. Y tiene una nota final. No sabría identificar de qué. Pero un poco dulce. Y otra cosa que le siento es cuero. Yo a veces no lo percibo, fíjate. No está muy intensa, pero sí. Cuando empezás a jalar y te alejas poco a poco la copa. Bueno. No está complejo. Tiene algo de complejidad, pero no está tan complejo como otros que hemos probado, pero no está sencillo tampoco. Bueno, boca. Uf, qué rico. La barrica está ahí, pero la manzana también. Manzana verde. El dulzor es más dulce en boca que en nariz. Sí. El quemado a la barrica está ahí. Y al final un poco de vainilla. Un resabio. Bueno, ordenando las notas. Comienza con notas. Notas dulces, la mielita. Está la manzana después.
Luego entra la astringencia. Y ya se siente el quemado en la barrica. Y es largo. Sí. Tiene un final largo. Todavía lo tengo. Y largo, y después y de último entra la vainita. Y se queda la vainita. Hasta ahorita todavía la tengo ahí. Rico. Coincidimos en las notas. Sí. Solo el cuero de nariz. Ese sí no lo percibí. Pero bueno, es algo de complejidad, un final largo. No tan seco, un poquito de astringencia de la madera, pero no se queda, como por ejemplo cuando catamos el single malt, el Aberfeldy, sí, que era seco. Así es que, bueno, rico, recomendado. Sí, recomendado. Así es que si lo van en algún lado, Larceny Small Batch, vamos a ver si conseguimos la otra expresión de ellos, que es un high proof. Y este de por sí volumen de alcohol alto. Ya es un poco más alto. Pero bueno, hasta la próxima. Doc on the Rocks. Wayne, salud. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segmento de cócteles del podcast de Doc on the Rocks. Estamos con Raúl Cojolón. ¿Cómo está, Raúl? Ese mismo que viste y calza. Estamos bien, gracias por la invitación. Qué bueno tenerte aquí. Y bueno, este segmento es de un cóctel de autoría tuya, para que aquí la audiencia se lleve un poco del feeling de tu innovación y todo lo que tenés de mixólogo adentro. Así es que contanos qué nombre y qué nos vas a preparar. Órale, el nombre del cóctel es un americano tropicalizado. El americano es un cóctel clásico. Sí, cóctel clásico que se hace con Campari, vermut y soda. Es el antecesor del Negroni. O sea que este es un americano con un twist. Con un twist de notas tropicales a piña, coco y tal vez un poquito ahí de cacao. Listo. Entonces, bueno, como hay cócteles sencillos de hacer, que solamente requieren limón, azúcar, una soda o un destilado, hay cócteles que sí requieren un poquito de más preparación. Tal vez el caso de este, ya lo tenemos preparado. ¿Ese brebaje qué es? Este brebaje es una mezcla de un bitter bianco que maceramos en coco tostado, coco rallado tostado, y tiene un vermú bianco también que maceramos en piña deshidratada. Entonces son procesos un poquito más tediosos, si los queremos ver así, pero nos permiten tener explosión de sabores distintas a solo coco o solo agua de coco. El coco tostado te da unas notas increíblemente deliciosas. Ahorita que lo probaste y originales también, en el sentido de que lo que te da un bitter que puedes comprar, no te lo va a dar este que está hecho con la innovación tuya, ¿no? Entonces, como ya es un cóctel terminado, juntamos los ingredientes, los filtramos. O sea, así es natural porque todavía lográs ver ahí un poquito de grasa del coco. Claro. Entonces, unimos estos dos ingredientes en diferentes proporciones y ya solo necesitas ponerle hielo a tu vaso en este caso en el bar. Si alguien quiere hacerlo en casa, me avisa y lo vamos a hacer juntos para aprender. Para que vea la audiencia, básicamente, como dice Raúl, es un cóctel ready to go. Exacto. Listo para ya mezclado aquí adentro de la botella, que de hecho hay mucha moda de eso ahorita, sobre todo en Estados Unidos. Entonces ya está listo ya está mezclado aquí realmente. Servite ahí a tu gusto, lo que querrás. Ahí me decís porque yo le echo la botella, Raúl. Sí, vamos a estimar entre 60 y 90 ml. Ahí estamos, con eso estamos listos. Lo que necesitamos ahora entonces es un diluyente que le agregue también sabor y frescura. Y para eso vamos a utilizar una tónica en el resto que queda del vaso, un top-up de la soda tónica. Igual integramos los sabores para que el primer sorbo no sea solamente sabor a tónica, sino que sepa a todo el cóctel. Básicamente, vaso, hielo, el cóctel ya envasado, llamémosle. Exacto. Lo vertimos, más o menos, ¿cuántas onzas dijiste? Del cóctel, de entre 2 a 3 onzas. Son 60 a 90 ml. Aquí es un poquito más de la media, de lo estándar, que es 11 y media, ¿verdad? De 2 a 3.
Y terminamos con una tónica, en este caso reformador, ¿verdad? Y lo revolvemos. Lo revolvemos y ya está listo. Okay. ¿Va? Entonces, salud. Chilín, saludcita. ¿Sabes qué se me ocurrió ahora? Que voy a hacer de esta tónica un cóctel. Ahí está. Como ya tenemos, qué rico está. Ahí está. Pero antes de darte el review, de todas formas, aquí como ya tenían el cóctel preparado, esa es otra buena técnica. No tengo un vaso, no tengo algo, ¿verdad? Agarro la soda, te tomas la mitad vacío de la un poquito, tónica, me la tomo y echo y queda lo mismo. El cóctel. Sí, salud. Listo. De hecho, me surgió una buena idea para Ready to Drink. Ahí está. En la próxima le vamos a dar allá reformador para que saquen. Sí. Y el nombre dijiste americano con un twist. Sí, es como un americano tropicalizado. Para terminar, siento notas, se siente hay un poco de café o el cacao. Sí, es como cacao. Y siento el aceite de coco. El coco la sedosidad del coco. Sí, así es que está delicioso. Este lo pueden si lo quieren probar, en Ulego hay hasta que se termina. No, siempre hay. Hay cosas distintas siempre, pues a veces tenemos cosas como estas, a veces como un tipo fast wash. Hay un poquito de todo. Entonces siempre pregunten como qué hay de especial ahora. Delicioso. Si quieren las instrucciones para elaborar tanto el cóctel preparado como el licor preparado como el cóctel, visiten la sección de cócteles en la página de Doc on the Rocks. Ahí estará. Gracias, Raúl. Un gusto. Encantado. Salud. Chao. Salud.